Sí, ahí está. Ahí está grabando, ¿sí? Ya estamos grabando. Así los chicos que no se han podido conectar hoy, que no se pueden conectar hoy, ¿tienen mejor conexión ustedes con el Zoom? ¿Saben qué? Sí, ¿no? Porque depende mucho de la conexión. Bueno. Depende del horario, profe, en realidad. Claro, también, ¿no? Este horario es medio complicado. Lo que pasa es que yo dispongo este horario siempre porque los sábados que tenemos el cuarto encuentro, también tenemos un encuentro compartido con Expósito, y sé que por ahí Expósito no sé si está haciendo videoclases, pero bueno, por ahí capaz que le hace más temprano. Pero bueno, por lo menos así, qué sé yo, preparan el mate y rapidito vamos liquidando esto. Bueno, ya estamos grabando, así que bueno, para todos los chicos que no pueden conectarse, los chicos que lo van a ver después, la idea era charlar un poquito sobre qué dejó el tercer módulo, qué está dejando el tercer módulo. Recién ayer pude conectarme en la plataforma, no me había podido conectar. Estaba caída, no sé a ustedes si les pasó lo mismo o no. Bueno, viene a hacer rostro mi ayudante. Ahí está. Si no, me molesta hasta que él no sale, no se va. Así que me faltan ver algunos trabajos, estoy corrigiendo algunos trabajos de ustedes, pero bueno, lo que he visto en realidad muy bueno, como siempre, y vi que empezaron a trabajar en el foro. Lo bueno del foro es poder quitarse, ¿no? Es decir lo que, no, que tengo que decir porque lo tengo acá adentro y no me lo está poniendo un autor. La idea es eso, ¿no? Claro, porque cuando, qué sé yo, los hábitos nobles según Curto, bueno, Curto piensa una cosa, y si te preguntan a vos en la calle los hábitos nobles, vos podés pensar diferente, ¿no? ¿Qué sé yo? Profe, una consulta. Sí, Respecto a los foros, ¿hay que participar en todos? la idea es participar en todo, sí. Ok. Sí. Sí, porque la idea es, a ver, tampoco son muchos, no se asusten. ¿Qué son? 4, 5, ¿no? Por ahí les dejo alguno más sobre algún texto que van a hacer en el cuarto módulo. Yo en realidad los foros, lo había creado el foro como algo de consulta e intercambio, pero bueno, los coordinadores pedagógicos, ella la coordinadora pedagógica es Palesa, no sé si la conocen a la profe Palesa, ella da psicolingüística o neurolingüística, algo así. Bueno, ella es la coordinadora pedagógica de todos los profesores y justamente en especial de nosotros, porque somos un espacio general. Digamos, esta materia, que es de educación, es una materia específica para todas las áreas, ¿no? Para todos los profesorados. Entonces, plantearon de que el foro era como una interacción más, que en realidad, si les soy honesto, hay cuestiones que yo les cargué en el foro que tranquilamente podían haber trabajado ustedes en el video, perdón, en la clase presencial, que eran los videos, ¿no? Videos muy cortitos, 10, 15 minutos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Se suma. Por eso la idea del foro es algo mucho más abierto, es decir, obviamente no reemplaza la cuestión presencial de haber trabajado esos temas en clase, pero bueno, de alguna manera les cargué algunas cuestiones que tienen que ver con cada uno de los módulos. Les cargué, vieron que en el foro ahí corregí el último, que era la educación argentina en la década del 80, pareciera ser no muy académico, pero ahora les muestro la finalidad. Bueno, la educación tipo el peronismo es claramente un análisis concreto, ¿no? Es decir, claramente ya hemos hablado del tema y ustedes no han leído unos textos, vieron un video, ¿no? La cuestión del trabajo es esencial y es clave, pero bueno, vemos el trasfondo del peronismo en las cuestiones de la ideología o la cuestión política, ¿no? En el campo de la educación. Entonces, en mayoría habló del culto del líder, que está perfecto, pero también eso rinde cuenta a una visión, ¿cómo les podría decir? Más nacionalista, ¿no? De la política, ¿no? Es decir, cuando uno analiza la historia y busca algún principio del campo educativo del nacionalismo, es esa, la que ustedes ven en ese video, que ustedes lo llaman culto al líder, ¿no? Es decir, yo tengo que leer y sí, Perón es mi papá, feliz día Perón, ¿no? Es decir, todas esas cuestiones en los textos.
que eso es real, ¿no? Es decir, no hay nada inventado, sino que es algo, una fuente histórica. Y después en el de Curto, bueno, recién hablábamos justamente de eso, ese me encantó porque varios dieron su opinión y creo que está muy bueno dar su opinión. Claramente el texto habla del contexto. Recuerden siempre cuando analizamos, y más en historia de educación, el contexto, ¿no? Es decir, en ese momento de aplicación. Por eso muchos autores lo llevan y a uno lo traen también, ¿no? Es decir, eso pasaba en ese contexto y ahora pasa otra cosa. Entonces, está muy piola verlo, el tema de los hábitos nobles. Yo, si ustedes me preguntan a mí, hábitos nobles no tengo ninguno. O sea, si ustedes pueden conseguir que un estudiante del secundario cante el himno, los aplaudo con los pies, ¿no? Es decir, y uno diría, ¿pero qué tiene que ver? Y bueno, para el contexto, para el autor, el himno es un hábito noble, por decir, o los símbolos patrios, ¿no? ¿Bien? Bueno, me parece que es interesante y bueno, la verdad que me encantan las opiniones. Ustedes no saben, ¿no? Yo me hago un picnic. Está muy bueno. Y después hay una que tiene que ver con... esperen que estoy entrando porque se me perdió. El tema, bueno, el padre del sistema educativo, fantástico. Ya veo en el trasfondo que son ustedes futuros profesores, se tiraron todos para el lado de Sarmiento, ninguno lo quiere al verde, y bueno, está bien. Es un modo de verlo. Para mí ninguno de los dos, el padre del sistema educativo, pero bueno, después un día les cuento. En el final les cuento por qué. Y la reforma Saavedra Lamas es fantástica. Si esa reforma se daba, miren, hoy justo en el programa de radio hablaba sobre Belgrano, ¿no? Hablamos sobre Belgrano, con el otro profe que hicimos el programa de radio de la mañana, hablábamos sobre Belgrano. ¿Cómo hubiera cambiado la historia de nuestro país si, por ejemplo, Belgrano hubiera sido el que tomaba el lugar de Cornelio Saavedra, ¿no? Por ejemplo. O cómo hubiera cambiado la historia de la educación si se hacía la reforma Saavedra Lamas. Es realmente muy interesante la reforma, ¿no? Pero bueno, no se votó, como así también la reforma Mañasco, ¿no? Es decir, uno ahora no puede hablar de esto de contrafáctico, ¿no? No podemos decir, uy, hubiera pasado esto, porque no lo sabemos. Pero yo les digo que hay mucho indicio que la educación, por lo menos en el campo educativo, hubiera sido otra cosa, claramente. Y después, en el monólogo de Pinti, ustedes saben que a mí el artista no es de mi agrado, digamos. Lo he escuchado varias veces, ¿no? Pero no es de mi agrado. Pero lo que es fascinante, ubíquense en el contexto, ese monólogo es del año 1988, 88-89, no recuerdo bien. O sea, es final de la década del 80. Y fíjense en el monólogo que hace ese artista cuando es un monólogo más largo, ¿no? Él habla de todo, habla de política, habla de trabajo. Ese recorte es de educación. El hombre agarra y hace un recorte de lo que es la educación. Fíjense los temas que instala. En la década del 80, que es el módulo que viene, instala, por ejemplo, el tema salarial. ¿Vieron? Instala el tema de los congresos, porque justamente en la década del 80 se hace otra vez un congreso pedagógico. Que más congreso pedagógico fue un congreso bueno, se los voy a decir así lisa y llanamente, es un congreso de puja de poder entre el gremio, los gremios y el Estado, ¿no? En el campo educativo. Y ahí sale ganando los gremios, obviamente, en lo que conocemos hoy, ¿no? Como CETERA, como SUTEBA en Buenos Aires. Y después instala otras cosas que es muy interesante para finales de la década del 80. Recuerden que ese es el contexto, ¿no? Final de la década del 80, estamos volviendo a la democracia, instaura el tema de lo que pudo haber sido perjudicial en el golpe de Estado del 70, el 76, y habla sobre la educación en tiempo del contexto anterior y el contexto actual, cuando, por ejemplo, mete el tema de la ESI, ¿vieron? Metió el tema de la educación sexual integral ahí. Es interesante, y verlo de alguien que no es o sea, yo diría, sería como un referente de la sociedad, si uno podría decirlo, ¿no? Es decir, quiero saber de este tema del campo educativo y no le pregunto a un psicopedagogo, no le pregunto a un pedagogo, no le pregunto a un sociólogo, le voy a preguntar a alguien de la calle, por decirlo así, al qué opina. Y este hombre tira varias cuestiones, bueno, algunas yo coincido con lo que ponían algunos de ustedes, que no tiene Es nada que más o ver. menos lo que puse, desde el sentido común. Claro, sería como el sentido común, ¿no, Matías? Es decir,
Sí, como una mirada de sentido común, sí, sí, sí. Pero son temas instalados, ¿viste? ¿Vieron? Son temas instalados. Y el tema salarial aparece. Inclusive hace una digamos, como una retroalimentación diciendo, claro, pero antes no reclamaban, porque antes comían, dice. Ya mete el tema de la inflación, ¿sí? O la hiperinflación, ¿no? Bueno, así que la verdad es que están buenos los foros. Están buenos y está bueno que ustedes participen, tienen las ideas, se peleen entre ustedes también, a mí me encanta eso, ¿no? Agarre Matías y diga, no, porque Luciana dijo esto y está mal. Bueno, con respecto a los trabajos, que no les agregué, hay un trabajo que yo se le iba a agregar, pero no se lo agregué para que pudieran, sé que están cerrando también los otros espacios, ya cerró el bloque 1, pero creo que el bloque 1 va a utilizar el sábado que viene también como un refuerzo, algo que nosotros no tenemos, por eso esta instancia, ¿no? Entonces no quería cargarles más, y les voy a decir la verdad, quedó un trabajo de Pablo Pineu, que está el texto en la bibliografía, o sea, está en el programa el texto, que si ustedes en algún momento quieren charlarlo, quieren leerlo, pueden hablarlo para el final también. Eso sería un buen detalle de ustedes. Que habla sobre el derecho en la educación. Pero hace una mirada crítica, Pablo Pineu. No se los dejé, es un texto que tiene 7, 8 hojas, no es muy grande, y habla realmente cuál es el derecho, o sea, qué vendría a ser el derecho a la educación. Y a usted digo para el final, ¿no? Porque les puede permitir resolver, por ejemplo, en el contexto actual, cuál es el derecho que los niños o los jóvenes tienen en el campo educativo, ¿no? Más hoy cuando, por ejemplo, como algo personal esto, ¿no? Es decir, veíamos a los chicos prometiendo la bandera, claro, los 10, 20 que eligieron porque tienen Zoom, y el que no tiene Zoom se quedó sin prometer la bandera, la vio por la tele. Bueno, Pablo Pineu hace una crítica, digamos, contextualizada en ese punto, que es el derecho a la educación, ¿no? El derecho a la educación es ir, tener, digamos, qué sé yo, agua en la escuela, tener tiza, tener libros, ¿no? Es decir, ¿qué es el derecho a la educación? Tranquilo, quiere jugar, él quiere jugar todo ahora. Bueno, y bueno, ese texto quedó. Después el resto se resuelve muy fácil, ustedes ya lo fueron resolviendo, ¿no? Con respecto a lo que es la relación entre educación y trabajo. Ahí ustedes vieron un video, yo les saqué el texto, ¿no? También la educación técnica, porque educación y trabajo es un gran debate en la década del 80 y en la década del 90, en lo que viene. El cuarto módulo, educación y trabajo, es el debate. Creo que hasta hoy me parece, ¿no? En ese contexto, por eso no les quise recargar muchos textos para trabajar en ese lado, por eso educación técnica y el otro trabajo lo hicieron con 2 videos. Después, bueno, trabajaron el tema de la dictadura de Álvarez Prieto y de Luca, que me parece bastante claro, ¿no? El Estado ausente y todas esas cuestiones. Y Pablo Pineu, que claramente manifiesta lo que era la dictadura en el campo educativo, ¿no? Cuando habla sobre que la educación es un hecho social, ¿no? Todo hecho social es un hecho subversivo. Es un mensaje, por eso Pablo Pineu lo toma y lo reproduce tal cual es. Y no hay más. Eso es el tercer módulo, ¿no? Bien. En el cuarto módulo, yo ya le cargué la actividad porque la idea es que termine en la línea del tiempo que planteaba la autora, ¿se acuerdan? Que ustedes ya habían trabajado un poquito, que es la autora, se me fue el nombre, Guerra, ¿no? Cristina Guerra. ¿Se acuerdan? Bueno, la idea es terminar con la línea del tiempo, marcando algunas cuestiones, claramente algunas cuestiones que son más visibles, ¿no? Cuestiones que son más básicas en el tema de lo que es cómo se va modificando la educación secundaria. Recuerden que Cristina Guerra toma de educación secundaria, ¿no? Entonces, la idea es dar una lectura simple y marcando, como hicieron ya, una línea de tiempo para que a ustedes les quede un lindo portafolio o un lindo material para cuando tengan que trabajarlo ustedes en su profesión, los que son profes de literatura o de historia, de psicología también, ¿no? Lo pueden trabajar
yo siempre digo, los profes de psicología, ustedes que están estudiando psicología, historia, van derecho a trabajar con las ciencias sociales. Y estas cuestiones que están viendo ustedes acá son cuestiones que pueden reproducir después en el aula. Claramente. Los de historia, pero ni les quepa la menor duda, porque les toca una escuela que tiene orientación y educación, los profes de historia tienen que hacerse cargo de la materia que están trabajando conmigo. Historia y la educación. Que la tienen los chicos de quinto año en las escuelas que tienen la modalidad de educación, por ejemplo. Lo de psicología, que seguramente irán a trabajar la filosofía, en las SRN, ¿no? Lo que trabaja en SRN, también les va a servir mucho este material. Y literatura también, obviamente, lengua y literatura también, la gente de administración también, ¿no? Porque trabajan la cuestión. Los de administración ingresan como profes de economía. Un lindo trabajito tienen ahí. Así que bueno, eso sería, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bien. Bien, siglo XIX. Todo lo que digo yo es ley. Bien. Profe, respecto a los trabajos del tercer módulo, que supongo que muchos compañeros deben estar como yo atrasados, porque mi compañero de historia, digamos, y yo hacemos 8 materias este cuatrimestre y estamos saturadísimos realmente. Incluso yo me quejé en algunas materias que dan 4 trabajos prácticos en el cuarto encuentro que en la generalidad, digamos, no los daban antes, entonces eso es más tiempo que no lo tenemos, o una organización de nuestros tiempos que nos está complicando un montón, a mí en particular muchísimo. Yo llegué hasta el trabajo de las escuelas técnicas. Cuando dice fecha de entrega, creo que me quedan 11 días, eso es lo que yo le quería preguntar a usted. ¿Eso está mal? ¿Ya los tendría que haber presentado a todos al 20? ¿Al 28? No, lo que les puse en el video anterior, mantengo la misma postura, es decir, el plazo que a mí me dieron para cerrar el cuatrimestre es el 8 de julio. Hasta el 8 de julio ustedes tienen toda libertad. Para mí, yo vuelvo a decir lo mismo, yo fui muy crítico con la administración, porque ante esta modalidad que es nueva, ustedes imagínense que para mí hubiera sido más fácil, muchas de las actividades las hubiéramos resolvido presencialmente. Y ustedes les hubiera dado 2 trabajos prácticos, uno después del segundo encuentro, donde iba a ser un trabajo práctico interesante, donde iban a tener varias cuestiones para resolver, es decir, por lo menos 5 o 6 de las actividades que ustedes hicieron en el primer y segundo módulo iban a estar en el primer trabajo práctico, y el 27 de junio yo le iba a dar el segundo trabajo práctico con la misma cantidad o más, no sé, 7, 8 actividades juntas. Yo creo que me explico por qué hacen el corte tan abrupto, ¿no? Es decir, se lo dije a la gente de la administración. Si ustedes ya habían definido, aún presencialmente, que el cuarto encuentro era el 27 de junio, la fecha inicial, chicos, era el 2 de julio. El 2 de julio era la fecha inicial, ¿eh? No era en otro momento. Entonces yo le dije, pero es una locura, o sea, tengo el cuarto... Si hubiera sido presencial, imagínense que yo en el cuarto encuentro les dejo el segundo trabajo práctico, que es lo que marca el programa, 2 trabajos prácticos como mínimo, ¿no? Trabajos prácticos, ¿no? Yo sé que ustedes lo toman como práctico, pero ustedes saben que son actividades. Y encima, estas actividades que ustedes hacen conmigo, por ahí que pueden ser largas o no, dependiendo cómo lo tomen a esto, cómo lo agarren, son contextualizadas. Es decir, agarrás un texto y hablas ese texto, y punto. Ves un video de 8 minutos, 15, y es ese video con ese tema. Yo sé que puede llevarte tiempo, obviamente, pero sinceramente la administración, el cierre era el 2 de julio, o el 2 o el 1 de julio, que es cuando comienzan las mesas de exámenes, ¿vieron? Hay unas mesas de exámenes que eran las de mayo, y yo agarré y le dije, por lo menos una semana más. O sea, entonces me dieron hasta el 8, porque el 9 de julio, que es feriado, arranca el receso. Pero sinceramente, yo hasta donde más tiempo tenga y me estire, ustedes van a contar con ese tiempo. ¿Sí? 8 de julio hasta el 8 de julio, 10 de julio, 10 de julio. Porque tampoco implica yo sé, ellos se ven en licencia, imagino, pero ustedes tienen consulta para hacerme, y si quieren presentar en el final, a fines de julio, háganme las consultas en julio, no hay problema, o sea, no tengo problema, ¿sí? Las actividades tienen que estar resueltas. Yo igual ahora hice una selección, también van a ver, son textos muy cortos, hay un texto que tiene 2 hojas, ¿no? Pero es linda la temática, y es lindo introducirlo al tema. El módulo 4, que ustedes ven muchos materiales, está pensado para que ustedes puedan pararse de ahí y armar
algo para el final, ¿no? Es decir, esa era la idea. Pero bueno, conseguimos una semana más, no hay fecha de vencimiento del módulo 3, del módulo 2, ustedes háganlo. Sí creo, sinceramente, en este tipo de modalidad, que hayan tenido que hacer 7, 8 espacios, es una locura. Sinceramente, disculpen que les diga, es una locura. Realmente, o sea, yo entiendo, está buenísimo porque acelerar la carrera, todo bárbaro, pero te va a quedar un No, mate. profe, no estamos acelerando la carrera. Matías entró conmigo en primer año, Silvana, tres compañeros más. Nosotros cursamos los que nos ponen. Entonces, el cuatrimestre pasado también fueron 8 materias que yo terminé realmente para psiquiatra. Claro. Y este cuatrimestre 8 materias también, que en este contexto de pandemia, de encierro, se me complica muchísimo. Y al poner 4 trabajos prácticos, porque otras materias ponen prácticos, no actividades, más presencia en los foros, más cuestiones que me cuesta muchísimo llegar y estar al día, porque realmente al día no estoy. Y bueno, por eso yo pregunté a usted, porque no me gusta retrasarme, pero hago lo que puedo, ya estoy durmiendo 4 horas, es un tema. Tengo una nena de 3 años, entonces yo lo hablé con la secretaria y le dije, no puede ser que nos pongan 4 trabajos en historia argentina, por ejemplo, que hay que leer toda la bibliografía de la cuarta unidad, que necesita un tiempo de proceso, de análisis, de desmenuzarla, y que nos den 2 semanas para esa entrega, cuando siempre es un mes de entrega. Claro. Más una secuencia de taller, entonces aplaudo que hay otros chicos que no tienen otras responsabilidades más que dedicarse desde que se levantan hasta que se acuestan a estudiar. Pero nosotros, por ejemplo, Silvana, mi compañera, me dice, yo tengo 3 hijos, un bebé, no doy más. Claro. No estamos dando más. Entonces yo me quejé en ese sentido, por eso le pregunto. No de los tiempos. No interprete como algo, por eso le decía, por eso le decía, no lo interprete como algo, yo les entiendo y la situación es totalmente comprensible, es algo nuevo para todos. A mí lo que me asusta es que muchos profesores no han hablado. Eso es lo que más miedo me da. O sea, estoy quedando yo como el único que expone las cosas, pero bueno, no importa. Tengo piel para. No hay problema. Pero, claro, o sea, nadie habla, nadie dice nada, y bueno, nosotros ahora, mire, es simple. Con el espacio curricular, vamos a avanzar con las actividades, yo voy a dejar las actividades, tenemos hasta el 8 de julio. Si no llegamos al 8 de julio, vemos qué hacemos. ¿Está? Pero por ahora tenemos hasta el 8 de julio. Hay muchos de ustedes que por ahí llegan, otros no, bueno, veremos qué se hace. Pero hasta ahora, lo importante es la comunicación, que lo digan a eso. Varios de ustedes se han estado comunicando conmigo y yo les he dicho, perfecto. Hay otros compañeros que directamente han dejado de cursar, no sé si ustedes sabían, bueno, el inicio estaba mal porque había chicos que ya habían cursado, no sé qué, pero había 26 estudiantes y están trabajando 17, 18. O sea, hubo gente que ya dejó, hay gente que dejó ya después del primer módulo, me dijeron, tengo 7 materias, bueno, 7, 8 materias dejaron. Claro, Un par de compañeros, yo lo entiendo eso. Yo, mire, todas son indispensables para el taller para que no se nos caiga, entonces yo ni viendo la dejaría la materia porque son necesarias para los talleres. Que yo le dije a la secretaria, claro, pues me enojé mucho, nos obligan a dejarlas cursadas por la presión de los tiempos, que son 2 semanas, es muy poco tiempo para una entrega de una unidad entera de radicalismo, por ejemplo, de un trabajo sobre radialismo, desmenuzarlo, desglosarlo, analizarlo, claro, es un tiempo que te lleva. No, entonces sí, le digo, lo que hacen es obligarnos a dejar las piedras. Denos más tiempo, porque si pones 4 trabajos prácticos, danos un poco más de tiempo, porque en tiempos normales no hay 4 trabajos prácticos, son 3, el cierre del cuarto quinto, con un trabajo áulico, sin leer toda la bibliografía. Siempre la cuarta unidad se la lee para el final. Siempre claro, nos hemos manejado así, o eso es lo que estamos acostumbrados con. Entonces, bueno, claro, sí, no, sí lo entiendo. Bueno, yo me enojé muchísimo y le dije, me estás obligando a dejar una carrera. Sí. Claro. No se escucha. Sí, no, lo escucho bien, seguro. Le repito, en un principio, en el programa, yo solamente había fijado 2 trabajos prácticos, nada más, como mínimo, integradores, se podría decir, uno de los 2 primeros módulos y otro de los otros 2 módulos, ¿no? Integradores.
Porque algunas de las actividades se iban a ir resolviendo, por medio de la presencialidad, ¿no? Es decir, algunas de las cuestiones que ustedes están haciendo, en los foros, o en, al no tener esa posibilidad, yo siempre traté de subirle rápido las cosas, para que ustedes tuvieran un mes, más o menos, entre, ustedes ven la fecha, entre módulo y módulo, es decir, tenemos un mes, entonces siempre fui tratando de subirle rápido las cosas, y resolviendo las dudas, ¿no? Y bueno, ir probando. Pero sí, ahí hay un problema. Ustedes deben tener, ¿cuánto? 30, los profesorados tienen entre 28 y 30 materias. Y en 4 años, para hacerlo en regla, tendría que estar cursando 4 por cuatrimestre. Quiere decir que hay un problema del instituto ahí, claramente. Yo, más allá de eso, lo que sí les digo, cuenten con todo lo que yo puedo hacer. Ya les saqué, se los adelanté y se los vuelvo a decir, y queda grabado. Ya les saqué el escrito en el final. Porque seguramente ustedes, si se presentan en julio, vamos a ir a esta modalidad. No creo que en julio, o sea, finales de julio o agosto, sea presencial. No creo. Si es presencial, mejor, pero no creo. Ya salcamos una cosa. Y ya les gané una semana, porque la fecha de entrega era el 1 o el 2. Estoy buscando el mail acá en el celular. Creo que era el 1 o el 2, la fecha de cierre. Claro, el primer bloque nos gana porque tiene 2 semanas más. El bloque 1, ustedes lo hicieron el 6, ¿no? O no sé cuándo fue, la primera semana de junio. Pero el bloque 2, cerramos el 27, yo es lo que yo le decía. O sea, ¿cómo quiere usted cerrar el 27 y que le entregue la nota el 1? Y sí, lo que pasa que, bueno, nada, vamos hasta el 8 y veremos después. Si necesitamos más tiempo, bueno, veremos qué se hace. Se pedirá, esto es una cuestión de esencialidad. Claro. De todas maneras, más allá de su predisposición, nosotros como estudiantes ya tenemos que cerrar. Yo me imagino que todos vamos a querer cerrar porque tenemos la mesa de examen y necesitamos ya ponernos a estudiar para rendir la primera semana de julio también. Porque en esto a mí no me da tiempo de ponerme de a poco a preparar los finales que tengo para la primera semana de julio, porque no tengo espacio, ya no me dan las 24 horas del día. Entonces, no me voy a relajar. Vio que yo le estoy entregando las actividades 5 de la mañana, 7 de la mañana, le estoy subiendo las actividades, que es que estoy toda la noche estudiando y entregando a la medida que voy pudiendo. Sí. Entonces, más allá de la posición de usted, nosotros tenemos que cerrar lo más rápido posible porque tenemos que rendir la primera semana de julio. Claro, porque ustedes tienen materias de los cuatrimestres anteriores, claro. Sí. Creo que el examen arranca el 1 o 2 de julio. Bueno, yo pongo a disposición eso. Claro. Sí, ustedes cuenten con eso y bueno, yo siempre, es más, cuando me pasan la fecha de exámenes, que yo no entendía, porque la fecha de examen creo que arranca el 1 de julio, 2 de julio, yo decía, ¿cómo? Cierre el cuatrimestre el 27 de julio y los van a hacer rendir el 2. O sea, me parecía. Entonces me explicaron que esas mesas son las de mayo, me dijeron. Una mesa de mayo que bueno, no se tomó por estas cuestiones, pero bueno, se tendría que haber tomado igual, virtualmente, qué sé yo. Entonces ustedes podían haber rendido en mayo lo del año pasado, imagino, ¿no? Así que bueno, pero bueno, estamos todos abiertos al diálogo, ¿no? Es decir, no hay problema por eso. Rapidito. Cuarto módulo, yo les voy a contar qué hay cada texto y qué vamos a trabajar. No vamos a trabajar todo, obviamente, pero bueno, la literatura que yo elegí para ustedes está basada en lo que trabaja el cuarto módulo. En el primer texto que aparece por orden alfabético es el texto de Juan Pablo Agreit y Silvia Rostenburg, que trabaja la reforma educativa de la ley federal en Córdoba. ¿Por qué la ley federal en Córdoba? ¿Y por qué este trabajo específicamente? Porque Córdoba se niega a la reforma, y ellos ponen todo como ¿cómo les podría decir? Un fundamento para negarse a reformar el sistema educativo en lo que va a ser la ley 24.195, que es la reforma de la ley federal, ¿no? La década del 90. Ese texto trabaja eso, no lo vamos a trabajar, les adelanto, pero ya saben qué es lo que contiene. El texto que sí vamos a trabajar es un texto corto de Hannah Arendt. Hannah Arendt es una filósofa que ya falleció. Ella trabajó muchos temas y tiene que ver muchos temas con el tema de, digamos, de la cuestión nazi. Es más, ella está en el juicio de Eichmann, por ejemplo, en Israel.
Es decir, pero trabajó una cuestión muy interesante que nosotros vamos a tomar, que es la crisis educativa. La traducción es de José Romero, historiador, ¿sí? Hannah Arendt, en texto corto, que habla sobre cómo la crisis educativa es el reflejo de una crisis política y económica. Simple, bastante simple. Ese sí lo vamos a trabajar, es un texto muy interesante. Después hay un texto que también les puede servir especialmente a lo que hacen psicología, es para todos, ¿no? De 3 chilenas que investigan, se llaman Costa, Zamora y Gutiérrez, investigan en Chile, ¿no? Que es una educación, digamos, más bien privada, van a estudiar en una escuela que es municipal, es decir, una escuela pública, y hacen un trabajo que tiene que ver con la contención social y afectiva en una escuela secundaria. Muy interesante porque es otra visión, la escuela chilena, ¿no? Y ahí hay cuestiones también complejas de la cuestión social, que a veces las podemos encontrar acá también, ¿eh? No se crean que estamos exentos. Ese no se va a trabajar, pero está muy bueno para poder desarrollarlo. Fernández, Ferreira y Veladona trabajan en el otro texto, la escuela secundaria, trabajan en un conversatorio que se hizo en Neuquén en el año 2013, que trabaja sobre si la escuela secundaria debe formar para el trabajo. Se hizo en Neuquén. Hay experiencias de Neuquén, Cipolletti, que estaba invitada a la Universidad de Comahue, y varias más, perdón, la Universidad de Río Negro también, yo estuve en ese conversatorio. Estas 3 autoras hacen una compilación de lo más lindo, lo más rico que sale del conversatorio, y desarrollan como una última opinión, una conclusión sobre cuál es la función de la escuela secundaria, si debe formar para el trabajo. Muy interesante porque es algo zonal, es algo local. Después van a trabajar un texto que sí, ese sí lo van a trabajar, que sería el segundo, que es de Filmus y Kaplan, muy conocido, ¿no? Que es Educar para una sociedad más justa, pero van a trabajar solamente cuando compara la cuestión de la educación para el modelo educativo y el modelo socioeconómico, ¿sí? Sería para ustedes que van a ser profesores y se van a incorporar solamente al SRN o a una escuela ya modificada, es un texto que justifica por qué nace la reforma educativa del 26.206, ¿no? Es decir, del año 2006, ¿por qué se reforma el sistema educativo? Eso trabajan Filmo y Kaplan. Hay un texto y una reseña en el módulo, una reseña que hice yo, así que les va a servir como ayuda. También es corto el texto, tiene unas 140 páginas. Yo para ahí están escuchando. Pocas páginas. Hay un texto que se llama, que ese sí fue elaborado por mí con un español, González García, y se llama La educación y el trabajo en la década del 90. Muy interesante, si uno quiere leer. Fue hecho en el 2014 como un trabajo de investigación que llevó adelante la Organización Interamericana del Desarrollo, y vía virtual, íbamos trabajando, uno opinaba una cosa, porque entre España y Argentina tenemos una cuestión muy parecida. Los dos nos estamos preguntando para qué la escuela secundaria. Ellos con la ESO y nosotros ahora con la SRN, lo mismo, pero en aquella época no estaba la SRN. Van a trabajar el video de la Ley Federal de Educación, que dura 10 minutos, porque ellos tienen que verlo. Hay, miren, 2 millones de libros para trabajar ese tema, porque todo el mundo salió a pegarle. La ley 24.195 es de Menem, y es el fruto del sistema neoliberal intercediendo en el campo educativo. La reforma, se elimina la ley, la pobrecita la ley de educación pública, ¿no? Es decir, y esta ley federal de educación hace de que la nación se desprenda de todos los sistemas educativos, salvo el superior, todos los sistemas educativos dejándole la cuestión a las provincias. Un desastre. Cada provincia hizo lo que pudo. Bueno, el video es muy práctico. Con ese video ustedes van a estar agradecidos, me van a poner una vela seguramente, van a decir gracias, profe, gracias. Es un video muy, muy sencillo. Van a trabajar un texto corto también de Miriam Sotwell. La han trabajado quizás a Miriam Sotwell, en didáctica quizás. Ella trabaja, ¿por qué la educación? Ella es licenciada, es doctora en ciencia de educación,
La trabajamos en problemáticas socioeducativas. Por ejemplo. Y quizá han trabajado este tema, pero tenemos que, quizá, y que si se trabajaron mejor. El texto que ella plantea y trabaja es la educación secundaria obligatoria. ¿Por qué tiene que ser obligatoria la escuela secundaria? ¿Sí? Que es un paradigma, ¿no?, de la ley 26.206. ¿No? Es una de las grandes reformas de la ley. La escuela secundaria nunca fue obligatoria hasta el año 2006. Un último video que les va a encantar, porque yo sé que ustedes aman a, ¿cómo se llama? La pedagogía de la esperanza, lo han trabajado en pedagogía, lo han trabajado seguramente en estas materias didácticas también. Es un video que se hace, que lo que hace es, la pedagogía de la esperanza pone en juego el sistema educativo del 70, el 80 y el 90, donde este video que fue armado, no es el video, ¿no es cierto?, original de... se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre brasilero. No es el video original que él arma sobre la pedagogía de la esperanza. De Frey. ¿Cómo? De Frey. Freire. De Freire. Freire. No es el video de Freire, sino que es exclusivamente un video que está unido con varias voces de Latinoamérica, porque aparece Galeano, aparece, bueno, Pablo Freire, aparece Inés Dussel, varias voces latinoamericanas tirando. Es corto el video, dura unas 8 horas. No, dura poco. Bueno, veo que están escuchando, ¿no? Porque me miran raro así. No, dura poquito, dura 15 minutos también. Es un video corto, pero muy dinámico en las cuestiones de qué es la pedagogía de la esperanza, explicado con voces latinoamericanas. Un texto que les dejo un regalo. Este texto es un regalo para ustedes, de Graciela Riquelme, sobre educación y trabajo después del 2001. Tienen a pasarse un picnic ahí. No sé si no lo agrego como el